La pregunta es, ¿cómo diablos hace un modo de producción como el capitalismo, al que el que más, el que menos podría entender como un modo de producción injusto, por lo menos, digamos? ¿Cómo hace el capitalismo para reproducirse a sí mismo? Es decir, ¿por qué la gente continúa trabajando disciplinadamente, aunque eso vaya, digamos, explícitamente contra sus propios intereses? En determinado momento se manejaron dos hipótesis, digamos, que clásicamente Althusser maneja dos hipótesis. El capitalismo se reproduce, el modo de producción se reproduce a nivel de las relaciones de producción, digamos, a través de un aparato específico que se llama aparato ideológico del Estado. Ese aparato tiene como función proveernos de la cobertura, digamos, de representación para hacer el sistema vivible, habitable. Es decir, para que no vivamos ese punto traumático que es estar funcionando dentro de un artefacto que en definitiva va contra nuestros, insisto, contra nuestro propio deseo, contra nuestro propio interés, etc. Digamos que vendría a ser algo así como la cobertura literaria de una realidad horrible, es decir, es un sistema de representaciones que cubre una realidad fea, vamos a decirlo así. La segunda, mucho más clásica, digamos, son los aparatos represivos del Estado. Aparato represivo del Estado se entiende policía, ejército, las cámaras de seguridad, los drones, es un aparato represivo. La pregunta que vos hacés apunta a un aspecto que para mí el gusto es muy claro, digamos, en el transcurso de todo el capitalismo, y de esto hace ya, me pongo generoso, digamos, hace como unos 500 años. Es decir, el capitalismo, entiendo, es muy anterior a su versión industrial clásica que ocurre o madura en el siglo XIX, etc. El capitalismo se instala como una enorme máquina que lo que hace básicamente, lo voy a resumir en forma muy grosera, ¿sabes? Que lo que hace es crear relaciones técnicas de producción. Independientemente de las llamadas relaciones sociales de producción propiamente dichas, hay un grupo especial que son las relaciones técnicas de producción que parecerían ser neutras, completamente invisibilizadas por su propio funcionamiento ciego y abstracto, etc. De manera que no tienen lo que podríamos llamar una cobertura ideológica, o no necesariamente tienen una cobertura ideológica. Digamos, la convergencia técnica de una persona con su propia sociedad, ¿no? Si no tengo trabajo, tengo que conseguir. ¿Por qué tenés que conseguir? Y por una razón muy simple, porque resulta que en este mundo la persona que no trabaja no percibe un salario, si no percibe un salario no le entra dinero, no tiene acceso a ninguna parte del bien social y por lo tanto se margina y finalmente muere. Claro, es así. Es un recurso extorsivo, está claro. Es decir, el asunto es, nadie me persuade de que yo salga a trabajar en un sistema que va contra mi propio cuerpo, contra mi propio deseo, contra mi propia autonomía, etc. Pero sin embargo estoy obligado a trabajar, ¿está bien? Es decir, eso es como, yo no diría es ideología, ¿está claro? Pero tampoco diría es un aparato represivo. Yo diría que se sitúa en un punto mucho más profundo que la represión a la ideología, si entendemos que ahí hay dos bloques que yo puedo intuir y adjudicar cierta exterioridad, etc. Aunque puedo decir perfectamente que el capitalismo es injusto. Cuando yo empecé a hablar dije, vivimos en un sistema que
la mayor parte de las personas podrían entender que es un sistema injusto, etc. Eso fue lo que dije, ¿no? A pesar de eso, esas personas siguen enroladas, siguen trabajando, o bien siguen prendidas de relatos productivistas o desarrollistas o del orden que sea. Es decir, ahí ocurre algo. Como en el fondo yo entiendo que la cantidad de, no sé, de pobreza, marginación, etcétera, tiene algo que ver con un sistema que levanta el estandarte de la propiedad privada, los medios de producción, etcétera, y al mismo tiempo yo sigo entendiendo que quizá con un poco de paciencia, estimulando el aparato productivo, poniendo inyecciones técnicas aquí o allá, vamos a llegar efectivamente a una especie de mundo que haya superado por lo menos las partes más escandalosas y sangrientas de la injusticia. Era eso lo que decía, ¿no? Está claro que para decir filosóficamente el capitalismo es injusto, yo necesito tener una idea de justicia. ¿Está claro? Es decir, eso es un juicio que me compromete. Yo digo el capitalismo es injusto y me entiendo, ¿cómo decirlo? A ver, entiendo que tengo pretensión de verdad y por lo tanto tengo que comparecer con esa frase, decirla, etc. Y por eso el capitalismo es injusto, digamos, es como el germen de una teoría política. ¿Está bien? Es decir, ahí hay un juicio y por lo tanto hay pensamiento, hay una inteligencia. El capitalismo es básicamente un sistema que integra, que acopla, que anexa. El capitalismo es un sistema que liga técnicamente todas sus piezas. ¿No? Es decir, liga una rueda dentada con otra, una polea de transmisión, la fuerza de trabajo, la obtención de energía, las divisiones técnicas de las funciones, etc. Es decir, pero no crea marginación. Me da la sensación de que el problema clásico de la marginación, en el sentido de un poder centralizado que crea su propia periferia y por lo tanto crea zonas crepusculares o zonas de inexistencia o decreta simbólicamente la subalternidad de otras clases o lo que fuera, forman parte del viejo folclore de las relaciones simbólicas, mágicas de producción, donde hay un patrón que es dueño, que tiene derecho a ejercer la titularidad de sus propiedades, que más, como el terrateniente investido por un gran poder simbólico, casi caudillesco, etc. Ahora no. Es decir, uno de los problemas que se le plantea, digamos, al pensamiento crítico clásico con relación al capital, es que ahora da la sensación de que nos enfrentamos a una máquina técnica pura, es decir, y no a un sujeto malvado que tiene poder y margina. Es decir, eso. El trabajo es básicamente una dimensión técnica, ¿está claro? Es decir, entre otras cosas, la cantidad de trabajo necesario tiene que ver con el cálculo del precio de una mercancía. No hay nada en el trabajo, y que me disculpen los buenistas del trabajo, ¿verdad? No hay nada en el trabajo que no sea capitalista, inherentemente. El trabajo es eventualmente la potencia de que surja un sujeto capaz de criticar al capitalismo, pero ese es otro cantar, ¿está claro? Ahí está. Ahora, mientras no aparezca, el trabajo básicamente se resuelve en una dimensión tecnofuncional. Chau. Es decir, ninguna exaltación del heroísmo folclórico del trabajo, esa persona, como dice la música popular uruguaya, los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta, está, no vendan cosas raras. Es decir, la pobreza es el principal insumo del capital. ¿No? Es decir, hace falta pobres, hace falta contingentes desocupados, es decir, claro. En primer lugar, por aquello que se llamaba el famoso ejército de reserva, ¿no? Es decir, claro, es decir, es como una, para el dueño del medio de producción, es casi una razón extorsiva, pero claro, no, pero es como una razón extorsiva, ¿cuánto te quiere ganar? ¿Cuáles son sus aspiraciones, los beneficios sociales a los que aspira, etcétera? No, usted no califica, pase el siguiente. Es decir, si yo no tengo el pase el siguiente, sí, claro, ¿no? Ahora, no es solamente eso, a ver, lo que pasa es que últimamente, yo diría que en los últimos 30 o 40 años, hemos llegado a puntos extremos de capital, ¿no? Sí, sí señor.
hemos llegado como a zonas verdaderamente infernales de capital, ¿no? Zonas de las que cabe, lo único que cabe es, ¿cómo decirlo? Lo único que cabe es una hipótesis radical y una crítica radical, digamos, es decir, es la única posibilidad. A ver, ¿vos no crees que la misma lógica de la supervivencia, el rebusque, la oportunidad, tomar la vía más corta y la más fácil, digamos, ¿no? Que define tanto al universo de lúmpenes sobrevivientes, como a los de la gran especulación financiera, inmobiliaria, etcétera, ¿no? Es decir, es exactamente la misma lógica la que atraviesa en forma oblicua todo ese cuerpo técnico, porque en definitiva es esa lógica el enemigo. Vamos a decirlo así. El enemigo en su forma más pura no es un señor que tiene cuentas en el banco, etcétera, aunque lo sea, lo vamos a matar, ¿no? Perdón, ojo. Después aparece, fulano lo vinieron a buscar por incitación a la violencia, atraviesa, porque es esa misma lógica, ¿no? Es decir, la lógica de la urgencia, la demanda vital inmediata, es decir, la vida mordiéndote el culo, es eso, ¿está claro? Es decir, es esa pulsión, y esa pulsión, yo insisto, es técnica. ¿Está bien? Incluso la pulsión de sobrevivencia más elemental es técnica, es el cuerpo el que se acomoda, el cuerpo el que no quiere, porque no puede dejar de vivir. ¿Está bien? Sí. Es decir, ahí hay algo del orden de, bueno, se sigue creciendo como el líqueno, el musgo, o los hongos después de la lluvia, etc. Y esa lógica se reproduce automáticamente a sí misma. Es decir, ahí tiene que haber algo que corte, ¿no? Ahora, ese corte no puede entenderse como, bueno, hay una clase que genera pobreza. O bien, hay un Estado que centraliza la distribución de roles, de investiduras simbólicas, etc. Y por lo tanto vamos a ir contra eso. ¿Está claro? Sino que es mucho más sutil, digamos. Es la propia lógica la que se distribuyó en forma molecular, ¿no? El que sobrevive no es más moral, está claro, que el que especula. No para mí. Hay un momento en que lo único que yo veo es esa lógica funcionando sola, como si fuera un bicho, digamos, un animalito desesperado. Tenga más, consiga más, etcétera, ¿no? Es decir, como adictos, ¿no? Es decir, es un proceso de adicción, un proceso adictivo, digamos, ¿no? Es decir, tengo que conseguir la dosis siguiente. Esa es la única consigna, ¿no? De lo que sea, claro, de lo que sea, de dinero, de inversiones, de pasta base, esa es la idea, ¿no? Una conciencia no es el objetivo de un proceso político, educativo, no, es la acción. ¿Está claro? Es decir, yo tengo que dar por descontado el hecho de que ahí hay conciencia, subjetividad, inteligencia política, ahí, ya está. Que no lea a Hegel, digamos, bueno, eso es otro cantar, ¿está claro? Pues la vida lo llevó por tales o cuales lados, etc. Ahora, no lo lee porque está estructuralmente imposibilitado de leerlo, porque tiene bajo cociente intelectual. No, señor, no. Es decir, si vos lo lees y lo entendés, yo lo leo y lo entiendo, él lo lee y lo entiende, ¿por qué no lo va a leer el tipo que está en la esquina acomodando coches? ¿No? Es decir, nuestro axioma es, no hay una división funcional o técnica o de clases en la inteligencia o en el pensamiento, no hay. Entonces, es ahí una especie de anticapital. Es decir, en esa potencia de tener relaciones intelectuales con la realidad del mundo, etc. Ahí hay un anticapital. ¿Está bien? Ojo, no hablo de inteligencia técnica. ¿Está bien? El tipo que pone un tornillo, el que trabaja en el Massachusetts Institute of Technology. ¿Está claro? Haciendo, no sé, los campeones con microchip. No hablo de eso, ¿no?
Lo que pasa es que aprender a leer parecería estar asociado con el capitalismo, o sea, con un proceso formativo y de superación y de diferenciación. ¿Qué no está asociado con el capitalismo? Pues, ¿No? ¿cómo puede aprender a leer alguien? Quiero decir, el capitalismo y la modernidad, para mi gusto, son la misma cosa. Nuestro lenguaje es inherentemente capitalista. Pero ¿qué pasa? El lenguaje es precisamente eso, que a pesar de que se expresa positivamente en la construcción de un mundo, por ejemplo, un mundo objetivo que se puede medir, una naturaleza que se puede conquistar, clases inferiores que pueden ser explotadas, ¿cómo se llama? Todo. Y todo eso está en el lenguaje, ¿está claro? Es decir, no está ahí, sino que lo tenemos en el sistema simbólico, ¿está bien? El lenguaje, es decir, el propio sistema simbólico, es también la posibilidad de pensar eso, de decirlo, de situarse implícitamente en un lugar de exterioridad con relación a eso. ¿Está bien? Es decir, el lenguaje es las dos cosas. Es lo que afirma este mundo y al mismo tiempo es la potencia para negarlo. Entonces, si el lenguaje, si yo me apoyo ahí, la potencia para negar el mundo, ¿no? Es decir, una potencia subversiva, crítica, radical, que está funcionando. Bueno, en ese caso, digamos, es el propio capital o es la propia trama técnica de la modernidad la que siempre dispuso de un lugar, de una falla en su propia programación, digamos, como de Matrix, ¿sabes? Algo así, ¿sabes? ¿Es necesario leer para pensar? Digo, para atravesar el fantasma del gen económico, digamos, ¿qué rol juega la lectura? Ahí hay como por lo menos dos respuestas, digamos. La primera de ellas es que siempre ya se lee, ¿no? Sí. Incluso una persona analfabeta lee. Sí. Lee en tanto nació en una sociedad que lee y escribe. ¿Está claro? Ahora, para no dar esa respuesta medio pelotuda, yo diría sí, que el hábito de la lectura, la idea de que hay un momento donde yo hago valer esa especie de, ¿cómo decirlo?, de vida interior, entre comillas. Está claro que bien sabemos que es un mito y todo lo demás, pero que me arranca por fuerza de la voracidad de un mundo que me interpela, me habla, me obliga, me exige, etc. Eso es necesario. Fue, la leyenda cuenta, San Agustín, de los padres fundadores de la Iglesia, el tipo que inventó la lectura interior. Él llegaba y había un montón de monjes que estaban rezando, así rezando. Ese murmullo lo molestaba. Sí, macho, ¿podemos bajar el volumen? Fue controlando el volumen hasta el momento en que le dijo, miren, vayan bajando el volumen, ustedes leen, ¿no? La ciudad capitalina, van bajando el volumen hasta que llegan a una fonomímica, digamos, eso que después se llamó. Es decir, hago toda la mímica de la motricidad fina del lenguaje, pero no hago pasar el aire por el tracto, ¿no? Después voy apagando la fonomímica hasta convertirla en nada. Entonces ahí se dan cuenta de que ellos leen adentro, no leen acá. El objeto, digamos, el campo transicional de la boca desaparece. Parecería que ahora entre el texto y mi cabeza hay una especie de, ¿cómo se llama? Ahí va, de P2P, ¿no? Es decir, algo así, es decir, una especie de conexión inalámbrica, digamos. Hay un wifi entre el texto y mi cabeza, ¿no? Eso se llamó lectura interior. Inte legere.